La primera vez que yo empecé a quejarme en casa de injusticias y desventajas relacionadas con mi vida de estudiante universitaria, empezó un ciclo de descubrimiento de historias familiares que me dieron una perspectiva muy amplia de cómo las cosas, para bien o para mal, se repiten constantemente. Yo comencé a trabajar como técnico en electrónica en el año 86, en la empresa donde realicé mis pasantías. Eso fue antes de comenzar la universidad. Para esa época tenía 19 años. Y al año siguiente salí asignada por la OPSU para estudiar matemática en la Facultad de Ciencias. El semestre comenzaba en abril, pero un acontecimiento inesperado hizo arder la ciudad de Mérida en los Andes venezolanos. Esta es la historia de mi mamá, quien fue detenida en medio de las protestas que desató la muerte de un chico que se llamaba Luis Ramón Carballo Cantor, estudiante en la Universidad de los Andes de Mérida. Era 1987 y este chico, en mitad de la celebración de su graduación, fue asesinado por un abogado por, y escuchen bien, orinar en la vía pública. En Venezuela hemos ido normalizando las noticias sobre asesinatos de personas, pero en mi mente, quizás porque estoy en un ambiente muy seguro y muy tranquilo, esto resulta insólito. ¿Cómo puedes matar a alguien por una causa tan banal? Lo que hizo Luis Ramón no se debería hacer, pero se podía solucionar con un poco de agua, ¿no? Luis Ramón se bajó del carro donde andaban en la caravana a orinar en una pared frente a una casa. O sea, parte de la casa de un abogado de nombre Bernardino Navas. Y sin más ni más, Bernardino salió y le dio un tiro. Esos estudiantes aún no habían recibido el título. Festejaban que estaban a pocos días de la ceremonia de graduación. La violencia que despertó ese homicidio provocó disturbios en los estudiantes, quienes quemaron todo lo que encontraron a su paso esa noche, empezando por la casa de Bernardino. La violencia fue de tal magnitud que al día siguiente la ciudad amaneció militarizada. Mi madre no solo ha sido una persona que toda su vida ha sido una mujer que espera justicia, y hasta ese año le tenía cierta fe a los policías, sino que es una persona que no se detiene si existe una responsabilidad de por medio. Es pequeña, menuda dirían, no es muy imponente, se ve tranquila, es muy callada y es introvertida. Ha sido miope toda su vida, por eso usa lentes. Pensar en mi mamá como alguien que pueda causar problemas es algo que, después de conocerlo un poco, no tiene ni pies ni cabeza, como decimos en el blog venezolano. Y lo que sucede a continuación es un ejemplo de todo lo que puede pasar en mitad de una historia tan importante y controvertida como la de Caballo Cartón. Yo salí a trabajar muy temprano, no vi transporte, no sabía el toque de queda. La ciudad estaba prácticamente desierta, salvo por los guardias apostados en cada esquina por donde pasaba. Sin embargo, no le presté atención y decidí irme caminando al trabajo. Eso era muy normal en Mérida, porque para la época solía haber muchos disturbios y frecuentemente se militarizaba la ciudad. Mérida es pequeña. Mamá vivía en Milla, uno de los sectores de la parte alta, ya para salir al páramo. Actualmente es muy popular por la Plaza de Milla y el Hotel Escuela de los Andes venezolanos que está allí cerca. Ella caminaba hasta el centro por toda la avenida 2, que son más o menos 12 cuadras bajando. Cruzaba el viaducto unas 3 cuadras más hasta la avenida de las Américas y subía media cuadra hasta dar con el edificio Mamayella. Cuando llegué, el ascensor estaba apagado y yo nunca había usado las escaleras. Tampoco tenía llave del edificio porque el ascensor siempre funcionaba. Entonces me asomé al estacionamiento a ver si había llegado alguien a la oficina cuando vi el carro de Freddy estacionado. Freddy era uno de mis compañeros de trabajo, además de cofundador de la empresa junto a Miguel, mi jefe. Él era una persona que estaba generalmente a cargo de la oficina. Grité, Freddy, Freddy. Mamá describe con las manos como un grupo de militares la rodean. La situación para ella es tan increíble que, generalmente riendo, siempre me dicen que parecían un grupo de caníbales de una isla desierta rodeando a su presa. Nunca supo de dónde salieron tantos oficiales cuando estaba en un estacionamiento casi desierto, con muy pocos autos a plena luz del día y ni un solo árbol o algún sitio en que pudieran haberse escondido antes la emboscada de esa manera. Mamá no tiene recuerdos muy detallados de cómo se veía el estacionamiento, pero con algo de tiempo, y si alguno está en Mérida, puede hacer lo que yo hice un día y asomarse. Allí de verdad no hay nada, quizás un borde en una acera. Tampoco entiendo bien cómo no vio a los policías. Me rodearon, me gritaron, yo no entendía nada y veo como Freddy, asomado por la ventana, trata de ver qué va a pasar conmigo. Me llevaron al sótano del edificio. Ahí veo un montón de jóvenes sentados en la acera con las manos en la nuca.
A mí me mandan a que me pongan en esa posición y yo protesto y escucho a los muchachos desde afuera gritando: Tombo, marico, amigos de los ricos. Al lado del Mama Yeya, como lo pude constatar en mis años viviendo en Mérida, hay un edificio que mi mamá me contó que estaba lleno de estudiantes. En este momento de la historia, mamá se para enérgicamente de la silla, cualquier silla donde esté sentada, y reproduce el taca, 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 taca de los policías contra el asfalto, al otro lado de la calle, escuchando desde el sótano cómo siguen capturando a más estudiantes lo que ya había visto en la acera del estacionamiento subterráneo. Me dice siempre, remarcando la voz, que muchos estaban incluso sin franela, descalzos, despertando quizás en su casa para ser llevados presos sin justificación. Yo escuchaba los gritos del edificio de al lado, gritaban mujeres, niños, gritaban todos, eso era un pandemonio. En el sótano yo me quedo de pie gritando y veo cuando una chica, como de tu edad, hija, más histérica que yo, es agredida a peinillazos. Yo sé que está joven, pero las peinillas eran o son esta especie de espadas que tenía la policía en ese momento y que pegaban durísimo. Yo veo esa golpiza que le dan a esa chica, una niña como tú, y me quedo callada. Me siento con la cabeza dentro de las rodillas y como los demás, espero. A todo el mundo le estaban sembrando pruebas, o sea, vinagre, piedras, bombas molotov, no sé qué esperaba. Sé que Freddy bajó solo apenas unos minutos detrás de mí con un abogado que trabajaba en el piso de abajo y empezó a buscarme cuando la policía lo aborda. Aquí la cara de mamá siempre cambia un poco. Primero se ríe porque es una mujer risueña, pero al instante piensa en las veces que he llegado a quejarme de la misma injusticia, el poco respeto de los policías por cualquier civil. Cuando Freddy suelta que estaba con un abogado, al policía le faltó poco para meterlo preso a él también. Salga de aquí, llévese ese hombre, que por un abogado es que estamos en este peo. Y si los veo de nuevo por aquí, los meto presos a los dos. Aquí la historia tiene para mí un peso emocional, porque la he escuchado muchas veces. No sé si ustedes lo saben, pero las tanquetas no han cambiado mucho en diseño ni de forma desde hace 30 años. Todos mis amigos que han ido presos por, como quien dice, estar mal parados como mi mamá, o por protestar, me dicen lo mismo. Son espacios en miniatura. Terror para claustrofóbicos, que llenan hasta las metas. En este punto es que quizás la historia se diferencia en muchos aspectos de los casos que yo conozco más de cerca. Mamá, todavía de 19 años, aún no ha empezado la universidad, apenas y se había inscrito para el primer semestre. La Universidad de los Andes estaba peleando para que liberaran a sus estudiantes. Esto, por supuesto, sucede en la actualidad, pero no con la eficacia de antes. Ya no se siente el mismo respeto por las instituciones, mucho menos por las educativas. Mamá me dice que su jefe, Miguel, un gran amigo de ella, era un docente de la ULA que, al ser llamado por Freddy, puso en movimiento la maquinaria universitaria para incluir en la lista de estudiantes que buscaban liberar. Y es por Freddy y las influencias de Miguel, que además contaban con la ayuda del abogado que más temprano mencioné en esta historia, es que mamá es liberada a las 6 de la tarde de ese día, desde las 7 de la mañana que fue llevada presa. Y todo ese tiempo no pudo comer y no bebió nada. Además quedó fichada con antecedentes por alteración al orden público. Cuando finalmente llegamos me calmo y espero que nos digan qué van a hacer conmigo y con los demás estudiantes. Por suerte, Miguel me veía como una hija, había un lazo de respeto y cariño. Al poco tiempo él llega, habla con el coronel que nos tenía retenidos y se responsabiliza por mí. Miguel es un hombre muy cordial, muy decente y respetuoso. Se le hacía fácil persuadir a los demás. No sé qué dijo, pero me mandan a llamar como a las 6 y yo armo aquel tremendo escándalo del coronel encargado por las falsas acusaciones que me habían hecho, hasta que veo a Miguel. Él me ve y me dice: Blanquita, cálmate, cálmate, no pelees, que si no, no te sueltan. Yo me hice responsable por ti y dije que eras una chica muy tranquila. Yo estaba furiosa. Yo solo había ido a trabajar, no había hecho nada. Fui la única en salir ese mismo día. Los demás estudiantes salieron al día siguiente gracias a la ULA. Yo era parte de ese mismo grupo que la ULA estaba pidiendo. Todo gracias a la inscripción y a Miguel, aunque me fue mejor que a ellos. Esta fue la segunda vez que mi mamá estuvo presa. La primera vez ya quedará para otro día, porque ese es otro cuento. Ella se ríe, narra su historia y nos reímos todos porque cuando empecé a escuchar lo que había vivido mi mamá como estudiante, me di cuenta de que en su época eso no solo pasaba, sino que la policía era igual. La diferencia es que ahora a los estudiantes los matan.
Esta historia real, en audio, fue producida y narrada por Angélica Áñez, en el marco de La Vida de Nos Itinerante Universitaria, un programa del sitio web La Vida de Nos. Hasta una nueva oportunidad.